Buenas noches. Vamos a tener hoy un live con una palabra que es una palabra que no utilizamos muy a menudo, que es la palabra ecumenismo. Y la palabra ecumenismo, si bien no es muy usada, pero la aplicamos todo el tiempo, aunque no queramos, la estamos aplicando. Así que yo quisiera arrancar en esta noche con una dinámica. Por favor, no vaya a Google y me pegue una definición. En 3, 4 palabras, ¿qué es lo que usted entiende cuando hablamos de ecumenismo? ¿Qué es ecumenismo? ¿Cómo lo entendemos? Quisiera que nos participáramos y que usted me dejara saber qué le viene a la cabeza cuando diga ecumenismo. Se vale decir también no sé y quiero explicarlo, pero si alguien tiene alguna idea en cuanto a qué es lo que significa la palabra ecumenismo, quisiera escucharlos en el chat. ¿Qué es lo que entendemos con ecumenismo? Vamos, les doy un momentito. Hay gente que va a ser honesta. Gracias, Martita, por tu honestidad. Eso es lo que quiero. Si no saben, digan que no saben. Y si saben, denme una brevísima definición de qué es ecumenismo. Norma dice unidad, Consejo Ecuménico, habla la familia Madrid, unidad de posiciones. Vamos, unas 3 más. ¿Qué entienden por la palabra? Juntarnos todos para el mismo Dios. ¿Ok? ¿Vamos, alguien más? Unión de religiones, dice Cris Vargas. En la tarde la googleé para conocerla, dice, no sé si es Miguel o Katy, pero Steel habla de religión. Permíteme arrancar justamente definiendo eso. No voy a irme a la etimología de la palabra, o sea, qué significan o cómo está compuesta en el latín o el griego. Simplemente quiero darles la definición general cuando hablamos de movimientos ecuménicos o de ecumenismo. Te dice unidad de teólogos. Déjenme explicarles. Voy a dejar de leer el chat un momentito. Cuando pensamos en ecumenismo, estamos hablando de un movimiento que promueve la unidad de todas las religiones. Usted sabe que en el mundo ha habido pleitos por un montón de cosas y una de ellas ha sido por las religiones. Hoy en día aún la gente se pelea mucho por el tema religioso, por lo que creemos y dejamos de creer. Entonces surge un movimiento que no es nuevo, dicho sea de paso, pero que surge un movimiento que habla de ecuménico, que habla acerca de cómo podemos unir todas las religiones. Entonces, cuando hablamos de esta idea de que si es bueno o no es bueno unirnos todos, dejar de pelear, bueno, yo creo que es importante dejar de pelear con lo que no valga la pena pelear, pero hay cosas que valen la pena pelear o discutir o lo que sea, pero arranca este movimiento y entonces el ecumenismo es este movimiento que promueve la unidad de todas las religiones y cuando pensamos en unidad, usualmente pensamos en algo positivo, algo bueno. La unidad es buena, Esteban. ¿Por qué no promover la unidad de las religiones? ¿Por qué no ser un poco más ecumenistas? Bueno, mi planteamiento en esta noche es que la unidad es buena entre cosas que puedan estar unidas. La bondad de la unidad no radica en la unidad misma, sino en qué cosas estamos uniendo. Y la unidad es buena entre cosas que puedan estar unidas, pero viene otra pregunta que salta y es, ¿pueden estar unidas todas las cosas? Y evidentemente la respuesta es no. Hay niveles de ecumenismo, hay niveles de unidad que se dan. El más conocido que posiblemente veamos, si usted busca ecumenismo, por ejemplo, en Google, ahora que Katy o Miguel decían, usted si va a las imágenes seguro se va a encontrar la imagen de un imán, que son como los pastores musulmanes, y de la del Papa, que hace un tiempo estuvieron los dos juntos hablando y demás, y eso es el tema ecumenista, el catolicismo con el Islam se unen y demás, que es muy interesante, inclusive se le pone nombres a eso, y estaba leyendo acerca del Crislam, que es esa unidad entre el cristianismo y el Islam, y es un tema para otro día, pero pueden estar unidas todas las cosas. Bueno, repito, hay niveles de ecumenismo, y el más conocido es, o hablado, digamos, es el que busca la aceptación de las creencias de todos. Escuchen esto, aceptación de las creencias de todos. ¿Será que como cristianos que somos deberíamos de aceptar las creencias de todos? Y ojo que dije aceptación y no dije respeto, porque este movimiento lo que busca o lo que promueve es hacer una especie de mega religión con un poco de cada una de estas fe, un poquito de hinduismo, un poquito de budismo, un poquito de cristianismo, un poquito del islam y hacer una religión que nos una a todos. Y aquí arrancamos con algunos problemas de orden profundos al respecto de este asunto ecuménico. Es decir, es un movimiento que busca esta mega religión, pero los problemas es que por lo menos en la fe cristiana, la cual yo practico, yo me imagino que muchos de ustedes también, pero por lo menos en la fe cristiana que yo practico, lo que buscamos o lo que estamos valorando más que cualquier otra cosa es la verdad. Escuchen esto, la verdad como medio de salvación.
Él me va a decir, no, Esteban, el medio de salvación es Cristo Jesús. Bueno, es Cristo Jesús quien dijo, yo soy el camino y soy la verdad. Entonces, cuando pensamos en la verdad, no únicamente como una persona que es Jesucristo, también como el concepto de lo que es correcto, de lo que es fiel al original, de lo que es verdadero, básicamente tenemos que estar en la médula del cristianismo. No sé si todos están de acuerdo con eso, en que los cristianos buscamos la verdad como medio de salvación. De pronto por ahí dicen comunión y respeto entre las religiones. Yo creo que sí, pero la comunión y respeto va más allá para los Rodríguez, va al nivel de aceptación. Y es que la verdad es fundamental en la fe cristiana. Por eso para mí particularmente es tan frustrante ver cristianos ignorantes que no quieren seguir conociendo. No, ya yo me sé las historias, ya no ocupo seguir conociendo. Para mí es frustrante porque entre más conozcamos, más conocemos a Jesucristo, que es la verdad, y por ende nuestra salvación se fortalece a través de Cristo Jesús. Y cuando esta verdad se ve comprometida de alguna manera para calzar y no caerle mal a los demás, entonces estoy vendiendo de alguna forma lo que creo. Y yo les digo, como pastor de una iglesia que soy en Cartago, en Costa Rica, yo podría entrar en aspectos ecuménicos, por ejemplo, si el sermón que doy el fin de semana, dejo de decir algunas cosas para que alguien no se ofenda, por ejemplo. Esto debería decirlo, pero como sé que hay gente de otra religión, quiero que no se ofenda, o gente que no piensa como yo, quiero que no se ofenda, entonces dejo de decirlo. Bueno, estoy comprometiendo la verdad y podría hablar de niveles de ecumenismo, inclusive desde mi posición como pastor. Yo puedo respetar, por ejemplo, la fe musulmana, pero no puedo decir que es verdad porque se contrapone con los principios cristianos en los cuales yo creo. Es decir, encontramos ideologías en conflicto. Ese es uno de los principales, si no el principal problema del ecumenismo, que hay ideologías que no son compatibles una con la otra, pero que el movimiento me dice acéptelas, tolérelas. Y entramos en una serie de problemas importantes. Por eso es que parte de la fe cristiana es, y es lo que hacemos nosotros, es exponer las diferencias para entonces presentar la verdad. El ecumenismo lo que dice es, no, escondamos las diferencias y hablemos únicamente de lo que tenemos en común para que no haya pleito, para que no haya conflicto. Y hoy les diría que gran parte de la fe cristiana es conflictiva. Yo no puedo decir solamente paz, paz y paz, porque cuando yo veo el consejo bíblico, especialmente en las palabras de Jesucristo, él decía, esto que les estoy explicando, que les estoy hablando, va a traer espada entre ustedes. Espada habla de conflicto, porque la gente no va a creer lo que creen ustedes. Entonces, parte del cristianismo es el conflicto, y no hablo del pleito o del insulto, no hablo de eso, hablo del conflicto porque pensamos diferentes. Y esta clase de conflictos tendríamos que pensar lo que hay errores en la vida de las personas que les puede costar la eternidad. Y esto es muy importante, no es una cosa, un asunto de que erré en un examen de matemática, que me equivoqué en una inversión que hice financiera, que me equivoqué en la casa que construí, que me equivoqué en el colegio que escogí para mis hijos. Esos son errores, pero no cuestan la eternidad. Pero hay errores de índoles ideológicos, de fe y espiritualidad, que cuestan la eternidad para las personas. Y bajo el concepto ecuménico es, shh, no hable de eso, eso no se discute. Cada quien que habla lo que quiera. Y esa no es parte de nuestra fe. Entonces el ecumenismo hace todo lo contrario. Porque la única forma de presentar la verdad que creemos que es verdad es entrar en conflicto con las diferencias con otras personas. Usualmente, repito, la frase va a ser, no hablemos de nuestras diferencias, sino concentrémonos en lo que estaríamos de acuerdo. Y bueno, eso es muy, pero muy peligroso. Los ecuménicos tienen muy pocos temas de conversación, por ejemplo. Cuando yo quiero lidiar con un budista, un musulmán, un hinduista, un testigo de Jehová y yo, uno dice, ¿de qué conversamos? Si realmente no tenemos tanto en común, tendríamos por ahí amor al prójimo, respeto a los demás, etcétera. Pero son cosas que estamos de acuerdo, pero no se habla de las diferencias porque esto lleva al conflicto. Y repito, hay errores en la vida que cuestan la eternidad. Hay un pasaje lindo que está en Proverbios. Ya lo voy a leer, respondo un par de preguntas. Dice Norma, hay ecumenismo entre las diferentes denominaciones cristianas, lo cual me parece bien. Y dice Keren, la verdad debemos predicarla siempre, pues Jesús es la verdad. Y Norma repite, pero no creo en ecumenismo entre diferentes creencias o religiones. Bueno, Norma, no te voy a responder porque en un momento voy a hablar de ese tema para que lo tengas ahí presente, pero estoy de acuerdo con vos en que uno tiene que ser crítico al decir de qué manera sí, de qué manera no. Y con respecto a lo que dice Keren, la verdad debe ser predicada y luego, y dice Keren, pues Jesús es la verdad, sí, pero predicada y también practicada. Y en la práctica vienen un montón de cosas que tenemos que saber qué hacemos y qué no hacemos. El ecumenismo dice, hágalo, unámonos con otras religiones, otras fe,
y mejoremos el mundo, por ejemplo, lo cual es un pensamiento que suena muy lindo, pero es muy peligroso. Ya les quiero explicar por qué. Porque, bueno, la Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia? Cuando decimos, cada quien haga lo que quiera, cada quien toma la decisión que quiera, respetemos lo que cada quien piensa, lo cual yo también estoy de acuerdo, respetemos, pero no hablemos de nuestras religiones, hablemos simplemente de lo que nos une. Bueno, hay un pasaje que está en Proverbios 16:25, Proverbios 16:25, y quiero leerles qué es lo que dice cortito la palabra del Señor. Déjeme que no estaba preparado, no estaba listo. Proverbios, Reyes, Salmos y Proverbios. Y es Proverbios 16. Cortito, el versículo, el salmista, el proverbista, perdón, escribe lo siguiente en el versículo 25. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte, dice el autor de Proverbios. Delante de cada persona o de cada hombre o mujer hay un camino que le parece que es recto, pero termina en la muerte. Entonces uno dice, no, cada quien que piense lo que quiera y nadie tiene que cambiar a nadie. Uno dice, sí te entiendo lo que querés decir, pero es que hay caminos, y por eso hablaba acerca de errores que cuestan la vida, que terminan en la muerte. Y es nuestra responsabilidad, por lo menos, hablar y decir qué es lo que creemos. Y ya ustedes posiblemente sepan por qué, en qué lado estoy, si soy ecuménico o no soy ecuménico. Pero Esteban, la Biblia habla de unidad. ¿No es cierto que la Biblia habla de unidad? Y habla de cómo es bueno que estén en unidad las personas y demás. Bueno, yo diría sí, la Biblia habla de unidad. Pero ¿entre quiénes? ¿Entre quiénes la Biblia habla de unidad? Y eso es muy importante saber cuando la Biblia, porque también habla de espada y habla de división justamente por el Evangelio. ¿De qué habla la Biblia cuando habla de unidad? Y hay un pasaje que es famoso. Hay muchos pasajes, pero voy a leer nada más dos en esta noche. Uno está en Efesios, y el capítulo 4 de Efesios habla acerca de esta unidad. Y quiero leerles rapidito qué es lo que dice el texto. El apóstol Pablo dice, por lo tanto yo, 4:1, por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, y ya menciona a Jesucristo, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Yo tengo que preguntarle a Pablo, ¿cuál es esa forma digna de vivir según el llamamiento que hemos recibido? Y el texto dice en el versículo 3, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu. Y ya nos da el tipo de unidad que está hablando Pablo. Y enlazados mediante la paz. ¿Por qué? Porque hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Es extremadamente simple entender cómo esta unidad que habla Pablo es quienes tienen al mismo Señor, y habla de Jesucristo, al mismo Dios, al mismo Espíritu. Habla de la unidad que tenemos los cristianos. Y ahí sí, entre cristianos es claro que tendríamos que ser personas que estemos constantemente unidas. Entonces, ¿unidad entre quiénes? Entre seguidores de Cristo Jesús, unidad entre los creyentes. Y otro pasaje que los llevo, y este va a ser el último hablando de unidad, está en Juan. El apóstol Juan escribe acerca de esta unidad también, y se da en el contexto cuando Jesucristo estaba a punto de entrar en esta agónica semana que tuvo, y Jesucristo ora le ora al Padre y ora por él y demás, luego ora por sus discípulos y finalmente ora por los que a futuro creerán a través del mensaje de los discípulos. Y en el versículo 17 y el verso 20, Jesucristo dice lo siguiente: no te pido, Jesús hablando con el Padre, con su papá, no te pido solo por esos discípulos, los que están aquí conmigo, Pedro, Juan, Jacobo, todos esos. No te pido únicamente por ellos, sino también te pido por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Lo cual es fantástico pensar que Jesucristo oró por mí, por Esteban, oró. Y si estás cristiano, por eso también él oró por nosotros. Y dice, y te pido que esa oración que estoy haciendo, que van a ser las personas que creerán en mí por el mensaje de ellos, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Fantástico pasaje de decir, la unidad es importante para que el mundo crea, pero la unidad ¿entre quién? Entre los que creen, entre los creyentes, entre los discípulos de Cristo Jesús. A pesar de que tengamos diferencias uno con otros, podemos tener diferencias ustedes y yo, pero como servimos al mismo Cristo, al mismo Señor, al mismo camino, somos creyentes en Jesucristo y debe existir unidad entre nosotros. Así que la unidad que ahora la Biblia siempre se da en el ambiente de los cristianos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso que estén juntos. ¿Quiénes? Los hermanos, los que habitamos, los que creemos en lo mismo. Es lo que está hablando el Señor. Y esta palabra unidad, que también me recuerda la palabra uno,
que se relaciona también con otra palabra que es comunidad, y tiene que ver con las cosas que tenemos en común, ¿sí? Por eso cuando uno deja un cuarto lleno, a alguien le ha pasado tal vez en algún momento, cuando uno deja un cuarto lleno de adolescentes y los deja ahí durante una hora, media hora, cuando regresa, ¿qué es lo que se va a encontrar uno? Se encuentra ahora diferentes grupitos. ¿Y cómo se unieron? De acuerdo a lo que tienen en común. Capaz que las chicas por un lado, capaz que los varones del otro, capaz que los deportistas de un lado, capaz que los más jóvenes del otro. Sea como sea, buscan cosas en común que naturalmente les sale para unirse. A ustedes y a mí como cristianos, lo que naturalmente nos sale es unirnos porque tenemos nuestra fe fundamentada en la persona de Cristo Jesús. Ahí es donde hablamos de esa unidad que habla la Biblia. Pero ¿será unidad en todo? Bueno, el texto no dice eso. Entonces, esto es lo que llamaríamos una unidad natural. Nos unimos simplemente porque tenemos algo en común. Unámonos a pesar de no tener todo en común, es lo que propone el ecumenismo. Lo que propone es lo que llamaríamos una unidad artificial, una unidad fabricada, no natural. Y eso no es orgánico, eso no se da en un marco natural. Por eso es tan relevante que una persona sepa bien qué es lo que cree, porque de lo contrario, señores, señoras, cualquier otra idea le parecerá buena. Ah, mira qué bonito, nos unimos con estos, con nosotros, no peleamos y hacemos ayuda, trabajo social juntos. Bueno, yo diría, analicemos bien de qué estamos hablando, qué es lo que estamos haciendo. Por eso, repito, es tan relevante que una persona sepa bien lo que cree. Cada persona que no sabe bien lo que cree, cualquier idea le va a parecer buena, porque él dice, bueno, me parece que esto va por lo que yo más o menos creo. Y cuando hablamos de la fe cristiana, cuando hablamos de la fe cristiana, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Qué son los puntos relevantes con respecto a lo que deberíamos de creer, que deberíamos tener en comunidad esto? Y quisiera hacer una pausa para participarlos a ustedes. ¿Qué creen ustedes que deberían de ser cosas medulares, en 4 o 5 palabras, que los cristianos creemos que deberían de ser la manera en la cual nosotros filtramos si podemos tener unidad con otro tipo de personas? ¿Será si aplaudimos o no aplaudimos en la iglesia? ¿Será si creemos en los dones de lenguas o no creemos en esos dones? ¿Será en qué? ¿Cuáles serán las cosas fundamentales en nuestras vidas con las cuales deberíamos medir qué grado de ser ecuménicos deberíamos de tener? Quisiera participar durante un minutito nada más. Mari, sé que la pregunta la planteé medio complicada. ¿Qué criterios usamos para saber si podemos unirnos o no? ¿Cuáles son los fundamentos? Vamos a ver si alguien se anima a participar. Dice Carlos Imarde que Jesús es el Señor. Voy a resumirlo así. Si estoy equivocado, Carlos Imarde, dígame por favor. Que Jesucristo, la persona, el personaje histórico de Jesucristo, el Señor habla de autoridad, es la autoridad. Eso es un punto. Saber si vos crees que Jesús, el histórico, es la autoridad de nosotros. También se habla que es nuestro Salvador, que ese Jesús histórico es la fuente de nuestra salvación. ¿Qué más? Norma habla si creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, Norma está hablando entonces acerca de el aspecto trinitario de Dios, ¿ok? Dice Lucía, religiones, Jesús es el Señor y solo por medio de Él. Me imagino que habla de salvación. Entonces hablamos del carácter exclusivo, salvífico de la salvación en la persona de Cristo Jesús. Vamos a ver si un par más de ustedes se animan a participar. Vamos, de 15 segundos más. ¿Puedo yo hacer comunidad y tener una comunión sana y cristiana con una persona que levanta sus manos cuando canta y yo no hago eso? Mi respuesta personal es sí, por supuesto, porque levantar las manos no es uno de los fundamentos centrales de la fe. ¿Puedo tener yo comunidad con alguien que no cree en Dios? Y digo, híjole, ahí me la pones complicada, porque eso sí es un tema fundamental. Pablo Jiménez habla de las 5 solas. Bueno, Pablo, tiraste como 15 mensajes. Las 5 solas son tesis que se escribieron en la Reforma Protestante allá en el año 1500 y resto. Y las 5 solas habla de sola gracia, salvación únicamente por gracia, sola fe, se recibe únicamente por fe, solo Cristo como el centro de nuestra fe, sola escritura, la Biblia como el fundamento, y soli Deo gloria, que es únicamente para la gloria del Señor.
Eh, Familia Rodríguez dice, creer que Jesús es el Hijo de Dios y nos reconcilia con el Padre. Ok, han hablado de varias cosas importantes. Por ejemplo, no únicamente desde el cristianismo, pero un tema a nivel de fe es, ¿quién es Dios si es que existe? ¿Creemos que hay un Dios? Empecemos con esa, que es fundamental. Si vos decís, no, no creo, entramos en conflicto. Bueno, si creemos que hay un Dios, ¿cómo es el carácter de ese Dios? ¿Qué pensamos de la condición humana, por ejemplo? ¿Creemos que el ser humano es una persona caída, que ha pecado? Alguien me dice, no, yo no creo en el pecado. Ok, está bien, tenés derecho a creer lo que querás, pero no podemos hacer una comunión porque es un tema fundamental, que el ser humano ha caído y eso implica la salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación? ¿Es por obras? ¿Es haciendo buenas obras? ¿Son actos de justicia que hacemos o es en Cristo Jesús? Y si es en Jesús, ¿cuánto cuesta? ¿Qué hay que hacer para obtener la salvación? Son preguntas que hay que hacer. No las respondo ahorita, pero hay que hacerlas. ¿Quién es mi autoridad? Uno dice Jesucristo. Ok, ¿Jesucristo revelado en qué? ¿Es la Biblia? ¿O es la Biblia más algo más? ¿O es ni siquiera la Biblia, es otra cosa? Un musulmán te dirá, para mí es el Corán. Ok, para mí no. Y entramos en un conflicto. Eh, un judío te dirá únicamente el testamento de ellos y ellos no aceptan el Nuevo Testamento y entramos en conflicto también. Tere habla acerca de su palabra. Ceciliano dice, algunos hablan de que son cristianos, pero algunos no lo son porque usan como carnada para atraer gente. Por ejemplo, habla de mormones y testigos de Jehová, ¿ok? Por ejemplo, dice Anne, hay una que efectivamente que Jesús es el Salvador, pero tienen otros criterios no bíblicos bastante extremos. Creo que no podría ser criterio exclusivo. Bueno, hay varias cosas que tenemos de que platicar al respecto. Pero esas cosas se plantean para saber si puede o no haber unidad. Y cuando hablo de unidad no me refiero a si puedo hablar con las personas, si puedo tomar un café con ellos. Hablo de unidad de decir, vamos caminando y trabajamos juntos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nada más aquí. Por eso es que esta clase de temas se hablan en el mundo usualmente con una palabra que es la palabra tolerancia. ¿La han escuchado? Tolerancia es un valor y es un valor que se ha visto en los últimos años de una manera muy, muy exagerada más bien. Tolerancia siempre significó lo que significó hasta hace un poco que la definición cambió. Tolerancia parte de la premisa de que yo creo que vos estás equivocado, pero aún así te respeto. Estás equivocado, pero te respeto, esa es mi posición. O sea, presupone una diferencia de opinión y puede de que sea una diferencia que diga, yo creo que vos estás en un error y lo puedo decir sin orgullo, pero estás en un error. Sin embargo, te tolero. No te voy a maltratar, no me voy a burlar de vos ni a ridiculizarte en lo que decís o a vos porque piensas diferente a mí. Esa es parte de la tolerancia que yo entiendo. Para que exista tolerancia tiene que haber diferencias de opiniones. Bueno, hoy la tolerancia significa otra cosa diferente. Hoy la tolerancia significa tenés que estar de acuerdo con lo que yo pienso. Tolérame y está de acuerdo con lo que yo pienso. Esa no es la definición de tolerancia. Porque estoy de acuerdo con lo que vos pensás, ¿por qué ocupo tolerancia? Si ya estamos de acuerdo en lo que vos pensás. Siempre tolerancia significó lo que significaba. Hasta hace muy poco que cambió el significado y es aceptar y estate de acuerdo con lo que yo pienso. Y deformamos el idioma y las definiciones a nuestro antojo. Pero lo que procura el ecumenismo justamente no es eso. No es la primera opinión de tolerancia, estamos con desacuerdos, pero podemos respetarnos. Lo que procura el ecumenismo en su base es aceptemos todas las cosas de los demás, que lo que los demás creen, y no hagamos problema por eso. Y si eso es así, entonces dejaríamos por fuera la tolerancia, no ocuparíamos la tolerancia. Entonces yo creo en la tolerancia, pero hay que entender cómo se define. Y la tolerancia presupone una diferencia de opinión. Y es interesante porque hoy en día se habla mucho de la tolerancia a las ideas. Esto me parece súper interesante porque yo no creo en eso. Es mi opinión personal. Yo no creo en la tolerancia a las ideas de las personas. Creo que es un error de concepto. Creo que más en el tema de tolerancia a las personas, respeto a las personas, pero a las ideas no. Estaba viendo un video que hablaba justamente de esto, me pareció muy interesante, porque si una idea está equivocada, ¿por qué me piden que la respete? ¿Sí? Yo no puedo respetar aquello que creo que es mentira. Y eso históricamente ha pasado. Yo no puedo respetar aquello que creo que es mentira. Algún día a alguien se le ocurrió decir que la esclavitud era una buena idea. Tolérenlo. No, no es una buena idea. Ya otro día, por allá, a un europeo se le ocurrió que eran superiores a los que no fueran de la raza aria. Toleren eso, acepten eso.
No todas las ideas son buenas y por ende no todas las ideas debo respetarlas. Si una idea está equivocada, debo de saber dar razón porque creo que esta idea está equivocada. Pero puedo respetar a la persona, pero no a la idea. ¿Por qué debería respetar a las personas? ¿Alguien sabe por qué tendríamos que respetar a las personas? Y simplemente es porque es un ser humano creado a la imagen de Dios. Pero no me pidan lo mismo por la idea, porque hay buenas ideas y hay malas ideas. Y a las ideas malas no me pidan respeto, voy a combatirlas porque creo que son ideas malas. Por eso hoy en día los cristianos se nos llaman intolerantes. Intolerantes. No sé si a todos, pero algunos creemos de esa manera. Hay ideas que no merecen ser respetadas, aunque la persona sí. ¿Qué les parece eso, de eso que acabo de decir? Respeto por la persona, no por las ideas. Si la idea es mala, la botamos a la basura, la destruimos. Pero, si pero la persona, indistintamente si está equivocada o no, merece el respeto. Eso es un punto central dentro de lo que creemos. Y repito, por eso es que decimos que hoy a los cristianos se nos dice intolerantes. ¿Por qué? Porque no aceptan las ideas de los demás. Y yo digo, ¿por qué tengo que aceptarlas? Si creo que están equivocadas. Porque usted no respeta las ideas de los demás. Bueno, es que es así. Hay ideas que no respeto. Y por eso las denunciamos y las tachamos como mentiras. Pero sí debemos respeto por la persona, porque esta persona es creada a imagen de Dios al cual servimos nosotros. Y acá entra en juego la valentía, diríamos, con la cual enfrentamos la vida. Y creo yo, y esto lo digo no por ustedes, pero lo digo en general, y creo yo que hay demasiados cobardes por ahí callados para no caerle mal a la gente. No digo lo que pienso, no combato aquello para no caerle mal a la gente. Y usted me dice, no, Esteban, no es un tema de cobardía, es un tema de ignorancia. Es que no sé. Bueno, entonces no se pongan en la silla de cobarde, pero sí en la silla de ignorante. Sea como sea, no andamos bien. Si no vemos una idea, no podemos combatirla adecuadamente. Hoy te diría, a modo de aplicación rápidamente, que seas radical en lo que pensás, que conozcas lo que pensás, que respetes a los demás, ¿sí? Aunque no compartas sus ideas. La premisa de Pedro cuando dice que estemos listos para dar razón a lo que la gente nos pida, al final dice, háganlo con amabilidad, pero combatan lo que la gente está conversando. Duro con la idea, dicen los Loaiza Mariño, suave con la persona. Hoy diría duro con la idea, si es mala, si es antibíblica, si es mentira, no puedo aceptarla, no puedo respetarla siquiera. A la persona puedo respetarla. Y eso es algo muy curioso que vivimos hoy en día, pero muchísimo. Miles ofendidos porque no compartimos sus ideas. De pronto vemos movimientos acerca de la identidad de género, vemos movimientos con respecto al aborto, con respecto a otra clase de uniones homosexuales y demás. Sabemos que la Biblia dice que eso está mal, sabemos que si la Biblia dice que está mal, entonces eso no es realmente es una verdad, pero no me animo a publicar nada porque publico algo y me cae todo el mundo, ustedes saben eso. Me cae todo el mundo y me insultan y me dicen todo el asunto. Y yo digo, está bien, no te estoy insultando a vos. La idea me parece que es negativa. No estoy mandando a la gente que haga pleito en redes sociales, porque eso usualmente no termina bien. Pero sí a que uno pueda en el momento conocer qué es lo que cree y en este mundo de ofendidos, vivimos en el mundo de los ofendidos, tenemos que saber cómo atacar la idea y respetar a la persona. Pero, dice Norma, me queda duda entre respeto y tolerancia. Cuando yo hago de tolerancia, Norma, yo lo que estoy diciendo es, por ejemplo, si vos crees que la luna es de queso, y yo te digo, bueno, Norma, me parece que es una tontería porque me estás diciendo tonta. No dije eso. Lo que dije es que la idea me parece que es una tontería porque, según entendemos, la luna es no sé, será un cuerpo celeste, que está rodeándola, que es de ciertos materiales, que no es de queso, como lo decía la abuela a los niños. Y yo puedo ser tolerante, pero vos crees lo que querás. Si no es trascendental eso, no cambia mi eternidad, el que vos creas de qué está hecha la luna. Entonces yo puedo tolerarte, decir, quiero que sepas que creo que estás equivocada. ¿Sí? Pero no te voy a insultar, ni te voy a decir infantil, ni nada por el estilo, porque esa es mi parte de respetarte. Voy a tolerarte, pero la tolerancia implica, creo que estás equivocada y no voy a ceder ante lo que creo, porque yo particularmente no creo que la luna sea de queso. Por ahí anda el asunto del respeto y de la tolerancia. Y porque gran parte de lo que hacemos como creyentes es que nosotros no negociamos con la verdad. Escuchen bien esto que es muy importante. Y ahorita Mari lo va a poner en el chat. Los cristianos no negociamos con la verdad. Si nuestro fundamento es Cristo, quien se autodenominó verdad y que la verdad viene de Dios, nosotros no negociamos con la verdad.
Y dentro del ecumenismo se habla de que todos poseemos la verdad. Esteban, usted no puede ser tan arrogante, me dirá así que la verdad es lo que usted cree. Y lo que los otros creen que no es verdad, desde mi óptica, no. Y no es una óptica que dice, yo tengo la verdad, soy el mejor del universo, todo mundo que se vaya para el infierno. Esa no es la óptica cristiana. Es decir, conozco la verdad que da esperanza y te la quiero contar para que vos mismo también tengas esperanza. Entonces, este concepto ecuménico de que todos poseemos la verdad es simple y llanamente imposible. Imposible. Si yo te digo, por ejemplo, que mi cabello es negro y vos me decís, no, Esteban, tu cabello es rubio, no podemos tener ambos la razón. No se puede. ¿Sí? Alguien está equivocado. No importa cómo vos percibas el color de mi cabello es negro, es oscuro. Sí, el ecumenismo va a decir otra cosa. El ecumenismo va a decir, no, 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 el cabello es negro y rubio. Y uno dice, pero ¿en qué momento dejamos y comprometimos la verdad para caerle bien a todos los demás? Entonces, desde mi óptica yo digo, yo no se puede con el ecumenismo. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo concepto de Dios. Ya no hablemos del cabello, hablemos de Dios, por ejemplo. No todos piensan de Dios, del pecado, de la salvación, de la autoridad, etcétera, por ejemplo. ¿Cómo hacemos? Les doy un ejemplo. ¿Cómo hacemos para tener unidad, ecumenismo con los budistas? Si su fundador, Buda, que es su máximo representante, era ateo. ¿Cómo yo puedo tener una relación con una persona que dice no existe un ser supremo a quien adorar? No sé si sabían, pero el budismo es una religión no teísta. Ellos no creen en los dioses, creen en las figuras y los caminos para seguir, pero no en el Dios para adorar. ¿Cómo hacemos para que haya unidad ahí, por ejemplo? Entonces nos vamos a la pregunta, está bien, Esteban, no tenemos todas las cosas esenciales, digamos, pero podemos trabajar juntos. Capaz que la pastoral de tal religión hizo tal cosa y la otra pastoral de otra religión hizo tal cosa. ¿Podemos unirnos para trabajar juntos? Bueno, yo te daría la respuesta o la pregunta de qué puedo hacer. Antes respondo rápidamente la pregunta. Dicen la familia Loaiza, ¿será que hay algo de ecumenismo al quedarnos callados ante ideologías antibíblicas actuales por no ser tachados de ofensivos o intolerantes? Yo creo que a la familia Loaiza, más que ecumenismo, es cobardía lo que tenemos. Y también falta de estrategia, porque yo no estoy creyendo que eso sea verdad, ni lo estoy aceptando como verdad, simplemente no lo digo. Que eso es otro tema, de otro live, pero creo que es parte del no temor que deberíamos de tener al poder plantear lo que creemos fundamentados en algo particular, en este caso nuestro, que es la palabra del Señor. Entonces, les comentaba de si podemos, entonces está bien, olvidemos de las diferencias esenciales que tenemos, pero podríamos trabajar juntos y si no peleemos, pero trabajemos juntos, yo les hago la pregunta, porque si no está dentro del marco de la misión de la iglesia, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Usted posiblemente sepa qué es lo que dice la palabra del Señor. Mateo 28, es Jesucristo quien establece la misión de la iglesia. Y él dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, versículo 19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer. ¿Qué cosa? Los mandamientos que les he dado, los que Jesucristo entregó. Y al final dice, y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ese pasaje habla de evangelio, habla de pecado, habla de arrepentimiento, habla de todo esto fundamentado en que en la obra de Cristo Jesús. Es cuando yo digo, ok, si es eso, ¿realmente podemos o creemos lo mismo que otras religiones creen? La respuesta tristemente es no. El ecumenismo lo que dice es simplemente, entonces olvidémonos de la misión de la iglesia y trabajemos en lo que sí creemos que es esencial. Y obviamente creemos que no es así. Dice Anne, ¿qué pasa cuando lo que aprendimos en la casa o iglesia aprendimos con el tiempo que no era tal cual? Qué sé yo, temas de ofrenda, digamos, por ejemplo. Yo creo, aunque nunca es tarde para reaprender o para desaprender y reaprender, lo que hemos aprendido mal del cristianismo es porque no lo hemos aprendido de la Biblia. Es así de sencillo. Si yo voy a la Biblia constantemente y aún la gente, lo que dice el pastor, yo digo, ¿será que eso es cierto? Voy y lo busco y entonces yo puedo hablar de convicciones que tengo. Pero, por ejemplo, gran parte de la gente ecuménica es que no conoce bien su fe. Yo no podría ser ecuménico, por ejemplo, porque yo conozco la fe que de pronto dice, Esteban, ¿cómo vas a unirte a una persona que abiertamente niega que Dios existe? Si lo más valioso e importante en tu vida es Cristo, ¿cómo vas a unirte a alguien que dice, Cristo simplemente fue un buen profeta, un buen maestro de la moral? Ahí entramos en conflictos. Por eso es importante de que aprendamos y reaprendamos cosas que en el pasado hemos aprendido mal.
Dice Ann, de repente no teníamos la verdad y estuvimos convencidos mucho tiempo de que era así. Por ejemplo, teología de la prosperidad. Bueno, pero hoy la tenés, Ann, hoy la tenés. Y por eso es de que muchas veces hemos endiosado a los pastores o a los ministros o a los padres o a quien sea, diciendo lo que él dice. Si él lo dijo es verdad. La respuesta es no. Cualquier padre, cualquier pastor, cualquier cura, cualquier ministro, somos personas pecadores, falibles, podemos caer. Así que pueden ser instrumentos de Dios para que nos enseñen, pero eso se da únicamente si está fundamentado en el mensaje de la palabra del Señor. Eso es mi posición como cristiano, ¿verdad? De lo contrario, no. No, no, es una buena persona y yo le creo a él. Está bien, créele, pero es una persona que te va a fallar. El fundamento está en la palabra del Señor y por eso es que uno, y dentro de la gracia y misericordia de Dios, nos permite decir, reaprendamos las cosas. Mencionas por ahí en la teología de la prosperidad. Yo estoy completamente en desacuerdo con esa teología y no la practico y no la predico, no la vivo, nada por el estilo. ¿Por qué, Esteban? Porque encuentro fundamento suficiente en la Biblia para decir por esta razón eh, no la practico o no creo en ella. No me voy a ridiculizar de vos, pero tu idea la voy a destruir. Y cuando pueda hablar de un púlpito, la hablaré y hablaré en contra de la teología de la prosperidad. Pero a vos te voy a respetar, no te voy a ridiculizar, no voy a decir vayan todos denuncien ni nada por el estilo. Voy a respetarte, pero tu idea me parece que es fatal, por ejemplo. Y esto es ecumenismo. ¿Queremos lo mismo que otras religiones? Y la respuesta es un rotundo no. No es otra cosa, no abaratemos los conceptos, nada. De pronto, ahorita les cuento algo mío personal. Es que vi a tal persona que le dio la mano a un padre. ¡Ay, ecumenismo! No, eso no es ecumenismo. Ecumenismo tiene que ver con la unidad en las ideas de decir somos de los mismos, creemos en el mismo Dios, aunque tengamos filosofías, ideologías cristianas diferentes. Bueno, eso es ecumenismo. No porque me vieron hablando con este o visité a tal persona. Y me ha pasado, les cuento, un par de anécdotas súper cortitas porque fui criticado de ser ecumenista. Una sucedió hace algunos años, tengo un amigo en la iglesia y me invitó, estaban abriendo o compraron un lote en un lugar de educación pública. Me invitaron a que si podía dar unas palabras y a pedirle a Dios por que eso fuera algo fructífero. Así que, por supuesto que fui, porque no iba a ir. Y cuando llegó me di la sorpresa que la junta directiva también invitó a un padre. Así que ese día compartimos micrófono a este padre, ahorita se me olvidó el nombre, pero este padre y yo, cuando es mi turno para hablar, yo hablo de la educación, les digo a ellos lo importante que es la educación y luego menciono cómo la principal educación está fundamentada en conocer a Jesucristo y al final oré por ellos, que Dios les diera sabiduría y que a través de lo que ellos hicieran en este colegio, realmente los chicos pudieran acercarse más a Jesucristo. Eso fue lo que hice. Luego me senté y luego el padre pasó a decir lo que quisiera decir. Ahorita no recuerdo qué dijo. Ah, Esteban es ecuménico porque compartió escenario con un padre. Eso no es ecumenismo. Ecumenismo tiene que ver con esa unidad de decir somos de los mismos, aunque tenemos diferencias fundamentales, pero es el mismo Dios. Bueno, cuidado con eso. Y una segunda cosa pasó que es bastante más triste. Eh, y sucede que una persona o el hermano de una persona que conozco muere, es un muchacho relativamente joven, y me pide a la persona que si pudiera dar unas palabras en su funeral. Y inmediatamente le dije que sí. ¿Y a dónde es? Y me dicen que está en la capilla de San Rafael, que está justito a la par de la iglesia de San Rafael. Y esa fue la primera vez que prediqué en una capilla católica. ¿De qué prediqué? Esa fue una predicación mucho más sensible, pero mucho más sencilla también, porque tenía el cuerpo a la par mía mientras estaba predicando y la muerte estaba, el concepto, ¿cómo se dice? La conversación de la muerte estaba presente ahí, así que descaradamente presenté el Evangelio de Cristo. Y oré por ellos y pedí paz y pedí que ellos pudieran encontrarse con Jesucristo. Ah, Esteban es un ecuménico porque predicó en una capilla. Eso no es ecumenismo. Tuve una oportunidad y la tomé y fui y prediqué de Cristo en un lugar, a donde sea. A Jesucristo le decían también, guardando las distancias entre él y yo, le decían amigo de pecadores y él comía con publicanos y tocaba a leprosos y hablaba con prostitutas. Eso no lo hacía el ecuménico ni pecador. Entonces, es importante entender qué es el ecumenismo. Eh, Listo, Ann, con mucho gusto. No estoy incitando al odio contra nadie, dicho sea de paso, y lo aclaro bien marcado, ni aplastar o burlarnos de otras religiones. Estoy incitando a saber bien en qué creemos, saber bien en qué creemos. Y esto se habla desde los niveles de ecumenismo que tenemos en nuestras vidas. Un ejemplo rápidamente. Yo me enfrento con Pepe y quiero decir de que hablo con Pepe y Pepe me dice yo soy ateo y yo le digo yo soy cristiano.
Inmediatamente, simplemente con nuestra identificación, ya tenemos diferencias irreconciliables. Es que vos no crees que exista Dios. ¿De qué hablamos? O cómo hacemos unidad. De ahí conversemos, pero yo te voy a presentar al Dios que yo conozco. Y entraríamos ahí en un asunto de que podemos discutir, podemos hablar, podemos tomarnos un café, pero tenemos diferencias irreconciliables. No, entonces busquemos a alguien más que sí crea en Dios. Entonces voy con, no sé, con Mohamed, que es musulmán, ¿sí? Y yo soy cristiano. Bueno, ambos creemos que hay un Dios, sí, pero no en el mismo Dios. Y cuando llegamos al segundo nivel, entramos en diferencias irreconciliables, porque él cree en un Dios Alá y yo creo en nuestro Señor. Él cree que mi Dios, que es Cristo Jesús, simplemente fue un buen maestro de la moral y un buen profeta. Yo digo, no, este que vos decís que fue un buen maestro de la moral es Dios preexistente, el creador de todo, el salvador del mundo. Él no cree eso. Llegamos a diferencias irreconciliables. ¿Hay espacio para el evangelismo? Espero que sí. Y él querrá evangelizarme, yo querré evangelizarlo a él, pero no podemos hacer una unidad porque creemos en cosas muy, muy complicadas. Y llegamos a la siguiente grada, que sería, bueno, creemos en el mismo Dios. Y entonces nos pasamos al siguiente escalón. Si creemos en el mismo Dios está bien, pero ahora vamos con respecto a las autoridades. ¿Creemos en la misma autoridad ambos? ¿De dónde viene la autoridad de fe en tu vida? Te contaría que la mía viene de la palabra del Señor. Ah, fantástico. ¿Y de dónde más, Esteban? Solamente de la palabra del Señor. Esa es una de las 5 solas que decía ahora Pablo. Sola escritura. Únicamente a través de la escritura es que llego a conocer al Señor, o más bien es la revelación de Dios únicamente a través de la palabra del Señor en Jesucristo. Y yo te diría, o crees en algo más. Son igual de autoridad lo que vos crees que lo que yo creo. Yo creo en la Biblia, pero también en la tradición. Yo creo en la Biblia, pero también los escritos de esto, del otro. Bueno, yo no. Y entramos en un asunto de diferencias irreconciliables. Y es lo que ahora hablaba Norma. Empezamos con esas preguntas a afinar y afinamos y afinamos y afinamos hasta de pronto decir, ok, llegamos a posturas que podemos estar en desacuerdo vos y yo. Y puede que dos personas que vayan a la misma iglesia no piensen igual en un punto en particular. ¿Puede haber algún tipo de unidad, de ecumenismo? Mi respuesta es sí, porque las diferencias son en temas que no son trascendentales. En lo grueso sí creemos igual. Por ejemplo, si alguien me dice, yo soy ateo, no creo en Dios, pero me gustaría tu iglesia, yo digo, fantástico, pero ¿a qué venís? Si yo únicamente hablo de Dios, en el Dios que vos no crees. Y ahí es donde uno se diferencia, de decir, cómo es posible que uno de pronto no confronte a personas o no exhorte a personas con respecto a temas que realmente son trascendentales. En lo grueso, a esta persona con la cual no somos de los mismos, o más bien tenemos diferencias, en lo grueso puede que creamos lo mismo. Jesucristo sí es Dios, yo soy un pecador, hay un castigo eterno para el ser humano, pero por su gracia he recibido, bueno, en eso creemos igual. Y en otras cosas tal vez puede que no creamos lo mismo, pero todavía puede haber unidad. Entonces, digamos, tiene que ver justamente con cómo voy afinando esa clase de cosas. Dice Norma Esteban, muy importante, porque creo que debemos aprovechar todo momento para predicar. Yo conocí por años cristianos que nunca me hablaron de Jesucristo como el único camino. Yo asistía a una iglesia católica en ese entonces. Bueno, Norma, es parte, ahora que sos cristiana y que por la gracia del Señor conoces a Jesucristo, ahora es momento para que no repitamos ese error. Y por eso es que uno dice, mi función es no ser políticamente correcto, es predicar a Cristo con descaro. Y llego a la última o la penúltima pregunta de esta noche, que hora es 7:50, última pregunta de esta noche. Esteban, al último que estás diciendo acerca del no ecumenismo, que no somos ecuménicos, les cuento a los que nos están mirando que no son de nuestra iglesia local, nuestra iglesia se llama Cristo Viene. Bueno, en Cristo Viene no somos ecuménicos. Esteban, ¿y yo puedo tener amigos de gente que no piensa como yo? Y la respuesta es, desde luego que sí, por supuesto que podemos tener amistades, pero he propuesto, simplemente es una propuesta del concepto o el concepto de amistades con propósito, amistades con propósito. Esto lo que estamos hablando justamente es que si esta persona que yo amo, que yo quiero, que yo estimo, que es mi amigo, ¿sí? Un día muere, esta persona pasará una eternidad sin Cristo en un lugar de tormento que se llama infierno. Eh, y yo te pregunto, ¿qué te genera eso? ¿No te genera nada? ¿No deberías de sentir dolor o preocupación por tu amigo, por tu amiga? Por eso hablamos de una amistad con propósito. Mi propósito final no simplemente es pasar un buen tiempo con mi amigo, ir al cine con mi amigo, vacilar un ratito. No, es compartir el mensaje de Cristo que trae esperanza a su vida. En el camino puedo compartir y puedo, capaz que es buenísima gente y yo comparto y pasamos un buen tiempo y nos somos fieles uno para con el otro. Todo eso puede pasar,
pero creo que una agenda del cristiano, y no agenda oculta, no, agenda descarada es: yo quiero presentarte cada vez que pueda a Cristo Jesús, y las amistades aguantan esa clase de cosas. Así que sí, tengamos amigos no creyentes, pero tengamos amigos no creyentes con algún propósito en particular. No perdamos el tiempo, ni se los hagamos perder a ellos, sino les vamos a compartir a Cristo Jesús. Ahora sí, último punto y cerramos. ¿Cómo explico el ecumenismo y por qué no soy ecuménico? Bueno, el concepto central es: tenemos que saber, tenemos que tener información en nuestra cabeza, hay que leer, hay que buscar y demás. No es suficiente las buenas intenciones. Yo espero que la gente conectada hoy, que dijo tal vez no sabía, y sé que muchos más no dijeron nada, pero no sabíamos, podamos de pronto decir: no, no, ya yo sé que es el ecumenismo, es una filosofía, un movimiento, una idea que busca unificar a todas las religiones en una sola, aceptándonos y tolerándonos, aceptando cada idea y sin hacer pleitos de nada. Bueno, yo tengo que conocer realmente mi fe, y en otros casos, depende de qué otra fe, también conocerla para poder hacer frente y poder combatir de una manera respetuosa lo que decimos. No es suficiente tener buenas intenciones, debo de conocer. ¿Qué debiéramos conocer nosotros? En nuestro contexto particular, por la singularidad de nuestro país, tendríamos que conocer la fe católica, debiéramos de conocer el secularismo, eso es que no quiero nada de fe, nada de esto, debiéramos conocer esa clase de cosas. Y evidentemente yo debía de conocer mi propia fe, qué es lo que yo creo y yo cómo puedo yo hablar y abordar temas. ¿Por qué crees esto y por qué no crees el otro? Vean, y eso sucede en todo lado, ¿sí? Yo cada vez que he conversado con amigos, por ejemplo, católicos, yo les digo: yo soy cristiano, así que mi óptica parte de la palabra del Señor. Y me dicen: bueno, está bien, y podemos platicar. Pero vos qué crees al respecto. No, pero es que somos de los mismos, creemos en el mismo Dios. Está bien, digamos que es el mismo Dios, creemos en la misma autoridad. Y hay un católico te va a decir que no, por ejemplo, te va a decir que la autoridad histórica del catolicismo tiene que ver con la Biblia, pero también con las tradiciones que han vivido por años. Y hay todo un tema al respecto, pero se puede conversar sin estar de acuerdo, y de pronto decir: listo, te agradezco mucho que pudiéramos conversar, eh, y sin llegar al punto de decir somos de los mismos. No, no somos de los mismos, creemos cosas diferentes. Y hay cosas muy fundamentales que creemos que no son así. Entonces, yo quisiera motivarlos a que primero no abaratemos el concepto ecumenista, simplemente ve que alguien hizo algo con otra persona de otra fe. ¡Ah, ecumenismo! No, no, ecumenismo no es eso. Tiene que ver con un carácter de unidad que tenemos con otras personas que no creen lo que nosotros creemos, específicamente en temas centrales. Y lo segundo es que nos preparemos. Una voy a poner religiones entre comillas, de religiones que crecen más en el mundo actualmente, es el secularismo. ¿Qué es eso, Esteban? Averígüelo. Vaya a internet, busque, lea libros. ¿Cómo combato eso? Hay gente que de pronto dice: yo no creo en nada. Y tenemos que saber cómo responder a esa clase de cosas. Y lo segundo es de que en ese nivel de conocimiento también tengamos misericordia por los demás, y que podamos hacer amistades que puedan honrar al Señor, y que a través de esas amistades podamos presentar, no que se convierta la gente, no que podamos presentar lo que creemos y esperar lo mejor, esperar que Dios tenga misericordia de ellos y que pueda también traerlos a sus pies. Muy bien, se me acabaron los temas para platicar. Si hay preguntas, es el momento para hacerlas. Y tanto a nivel de aplicaciones como a nivel teórico, quisiera escucharles si hay algún tipo de pregunta. Vamos, anímense. Mientras respondo una que me hacen muy a menudo. Esteban, yo debería de ir, esto puede sonar para cualquier festividad además, yo debería de ir a tal festividad católica de mi familia porque me invitó para hacerlo, pero yo soy cristiano, yo no comparto esa clase de cosas. Y yo te pondría justamente a decir: vas a ir porque estás de acuerdo con lo que está pasando, vas a ir porque querés dar tu aporte en esa festividad, vas a ir, ¿por qué vas a ir? Y es donde vienen los criterios de decir, y uno puede decirlo: mira, claro que voy, con mucho gusto, yo no creo en esas cosas, pero quiero acompañarte y quiero, qué sé yo. Y cuando hay oportunidades, como en el caso mío, me las dieron a mí, yo de pronto yo puedo decir. Y recuerdo en esa capilla, no sé si vos fuiste, Fanny, conmigo a San Rafael, pero agradecerle a la persona por la confianza y decirles qué es lo que yo creía.
y con el mayor de mis respetos, especialmente un funeral, poder expresar el Evangelio de Cristo Jesús. Pero hay oportunidades que Dios nos brinda. Efesios 2, capítulo 2 dice que fueron obras que Dios puso de antemano para que caminásemos en ellas. Y está bueno hacerlo. Dice Norma, voy a estudiar, pero yo pensaba que los que no creían son ateos. Bueno, los que no creen en Dios son los ateos. Y hay otro movimiento que son los agnósticos, que dicen que no se puede llegar a conocer a Dios, que si existe, no se puede llegar a conocer. Eso hay que estudiarlo. Pablo dice, qué importante conocer de estos temas y preparar a mi hijo sobre esto. Bueno, gracias Pablo, pero les cuento algo a todos los papás. Sus chicos hoy se enfrentan a una sociedad a ver, ¿cómo se dice? Que no les acepta simplemente que, porque yo soy cristiano, porque la Biblia dice, porque papá me dijo, tenemos que irlos preparando a dar razones justamente de qué creen y por qué creen. El cristianismo es una fe que es inteligente también. Y no es únicamente un tema de decir, yo no sé nada, pero yo creo. Bueno, no, yo creo, sí, pero hay mucho que yo puedo saber y yo puedo exponer. ¿Y por qué ustedes no hacen esto? ¿Y por qué no hacen lo otro? Bueno, por esto y por esto y por lo otro. Y sería importantísimo que nuestros hijos también se empiecen a foguear en esa clase de cosas. Martita, qué gusto poder servirte. Señores, si no hay más preguntas, igual siempre me quedo con ustedes. Así que en un segundo que corte, los que quieran seguir preguntando, me quedo un rato más. Nuestra bandera se llama Cristo Jesús, y es lo que predicamos, y es lo que hablamos. Que no nos dé pena decirlo, soy cristiano, y por eso no creo esto y lo otro. Pero ustedes, ¿por qué? Porque la Biblia habla de tal, pero la Biblia, bueno, yo decidí creer que la Biblia es mi autoridad de fe, ¿verdad? Dice Katy y Mai, a Michael seguro es. Por eso en esos tiempos es difícil predicar y querer dar a conocer la palabra. Recibimos burla y desprecio. ¿Cómo podemos hacer paz para guiar a nuestros hijos? Primero hay que informarlos a ellos, es mantenerlos constantemente con el conocimiento primero bíblico, que ellos sepan qué es lo que creen. Y segundo, conversaciones que tengan con ustedes. ¿Qué temas hoy podemos conversar con ellos? ¿Algún papá ha conversado con sus hijos acerca de ideología de género, por ejemplo? Acerca de feminismo actual, acerca de temas que están hablando constantemente de homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo, todo eso conversemos con ellos, que yo no sé nada, Esteban. Entonces hay que investigar, hay que buscar, no únicamente qué dice la Biblia, qué dicen nosotros para yo decir, ok, esa es la razón por la cual yo creo esto y creo lo otro. Esas son las razones por las cuales yo fundamento esto. Y lo segundo, Michael y Katy, sí es complicado, pero es que hay burlas y demás. Bueno, Jesucristo hablaba en el Sermón del Monte. Qué dichosos van a ser ustedes cuando por causa mía reciban, y dice un montón de cosas, burlas o lo que fuera. Así que no me pregunten, ¿cómo hago para que la gente no se burle de mí? De no predique a Cristo. Pero si va a predicar a Cristo, sepa lo que vamos a exponernos todos y lo que la gente nos va a tachar. Y bueno, está bien de que nos tachen, es sinónimo de que estamos caminando. Dice la familia Loaiza Mariño, lo típico que he escuchado es que se participa con asociaciones de bien social, aún no siendo cristianas. Por ejemplo, la famosa obra del Espíritu Santo. Está bien, puede ser Loaiza Mariño, pero te cuento, la función central de la iglesia no es la ayuda social. Quien te dijo eso está equivocado. La función principal de la iglesia es predicar el evangelio a Cristo Jesús. Como resultado de eso es que podemos ayudar a los demás. Pero la Biblia inclusive habla de que la primera ayuda social, en el caso mío, es para mi esposa y para mis hijos. Y la segunda es para mis hermanos cristianos. Es muy interesante eso cuando la Biblia dice, los que no proveen para su casa, menciona, sí, mi esposa y mis hijos, pero también a mis hermanos de la fe. Entonces, yo arranco diciendo, la ayuda social empieza con los nuestros, con mi familia y después con la gente de la iglesia. Entonces no es simplemente hacer ayuda social por hacer ayuda social. No, la ayuda social es un gancho para predicar a Cristo. Bueno, puede que sí, aunque he visto demasiadas cosas de ayuda social que no se predica a Cristo, simplemente se ayudó. Y está bien, simplemente que esa no es la misión central de la fe cristiana. Miguel y Catherine dicen gracias por explicar. No sé, amigos, antes que yo conseguí Cristo. Sí, Katy, no luches por convertir a nadie. Vos no sos tan poderosa, ni yo tampoco. Tu función es predicar a Cristo y contarles qué es lo que vos crees, hablarles del destino eterno de las personas a causa del pecado que todos hemos cometido y la esperanza que encontramos en Cristo Jesús a través del arrepentimiento del pecado y nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Y una vez de que eso sucede, ¿ahora qué sigue? Ahora empezar a conocerlo. ¿Y a dónde lo conozco? En este librito que está acá. Se llama La Palabra del Señor. Y ahí me da mucha claridad muchas cosas. Yo creo, dice Jorge, me imagino,
que en algunas ocasiones cometo el error de pensar que es mejor tener paz que tener la razón. Y con esto no tener problemas y acomodarme al momento. Bueno, Jorge, depende. Si lo que vos decís es que se me publicó X actor de cine, una tontería, yo quiero ir a pelear en las redes sociales, yo te diría, tener paz mejor ahí. Pero si es, por ejemplo, con tus hijos, no, hay que enseñarles adecuadamente. Si es con tu papá o con tu mamá o con tu tío que te piden razón, dásela. No, es que no vamos a llegar a nada, dásela. Dale la razón, me refiero. Decirle, es por esto y por esto. Y creo que esto en la Biblia dice esto, ¿verdad? Y por eso hay que estar preparados. Muchos de los pleitos, la gente de pronto dice, esto es lo que yo creo. No, pero estás equivocado. Bueno, pues es eso. Yo pienso diferente. Yo pienso que, y presento el mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo no peleo usualmente, tocan a la puerta de mi casa y es un testigo de Jehová y me piden 5 minutos. Yo les digo, nada más tengo 3 y luego le pido a usted 2. Esto lo he mencionado antes. Siempre me dicen que sí cuando han venido. Así que ellos me cuentan todo lo que creen en los 5 o 10 minutos y luego le digo, ahora me toca a mí 2 minutos. Y en esos 2 minutos les presento descaradamente a Cristo. Yo sé que usted no cree en esto, pero déjeme decirle qué es lo que yo creo. Y le doy el evangelio simple, la palabra del Señor. Para servirte, Katy y May. Eh, los judíos, de hecho, dice se ayudan entre ellos. Bueno, es una disciplina que hablaban. ¿Quieren decir? Bien, mis amados, que tengan todos una linda noche. Repito, me quedo con algunos cuantos. Si quieren participar o si quieren hacer preguntas, que pasen una linda noche. Que Dios nos dé sabiduría. Santiago 1 dice que le pidamos a Dios sabiduría cuando la necesitemos, así que pidámosela. Cuando tenemos que decir de qué manera me relaciono con tal persona o con la otra. Señor, ayúdame a relacionarme de una manera que te honre a vos. Que pasen todos linda noche y nos vemos fin de semana si es la voluntad del Señor. Buenas noches.